vamos un poquito a meternos ya en el foco. Empezamos por Fórmula 3, si te parece. En fin. Vale. ¿Qué pilotos te gustan de Fórmula 3? Voy a empezar así más genérico. ¿Quién te gusta? A ver. Voy a ponerme la lista de todos porque siempre me dejo algo. Pero lo voy a poner aquí delante. A ver. Yo he de decir que la Fórmula 3 me parece muy bien, me parece que está muy bien planteada tal y como está a día de hoy. Dentro de lo que es la escalera de la FIA, me parece que es la categoría que menos cosas tocaría, ¿vale? Creo que, no sé, creo que tiene, bueno, estamos ya llegando al final de temporada, creo que es siempre muy representativa de lo que yo veo, del talento que yo me espero de los pilotos. A diferencia de la categoría que trataremos después, que tiene tela para verla. A ver, yo siempre he pensado que el gran favorito este año era Gabriele Mini, un piloto que en la Fórmula Regional se le vio muy rápido en su año de debut, le peleó el título a Beganovic, al final lo perdió, pero con peor coche, en F4 deslumbró como nadie, y yo creo que en este segundo, el año pasado se mostró mucha velocidad, pero también mucha irregularidad, y yo creo que este año estaba llamado a ser, sobre todo con ese asiento en Prema, el, el gran candidato al título junto con Beganovic. Y bueno, a ver, de momento salido del campeonato, a mí personalmente no me está convenciendo todo lo que debería. Me esperaba más de él. Me esperaba más que los 4 podios que ha hecho. Quiero decirte, un dominio más a lo Hauger, lo que hizo Hauger en 2021. Y no ha estado cerca de hacerlo. Sí que es cierto que en los últimos años la F3 ha estado muy nivelada, sobre todo con este sistema de puntos. Pero para mí sigue siendo el mejor piloto de la parrilla en cuanto a talento. Y luego, siempre he sido yo muy de Luke Browning. Me gustó mucho en su debut el año pasado. Creo que tiene una trayectoria muy destacable y sobre todo es que la actuación de Macao cuando ganó el Gran Premio de Macao el año pasado fue espectacular. Es decir, es un fin de semana perfecto prácticamente. Y creo que Williams, bueno, luego vamos con ese tema también, pero creo que Williams tuvo mucha cabeza con este fichaje porque, bueno, es un piloto que va a ir rápido en el coche que le des. No sé si él ganará el título este año, está ahí por ver, es decir, quedan 3 rondas y hay ahora mismo 7 puntos entre los 3 primeros, lo cual es una absoluta barbaridad. Y nada. Me gustan también mucho, me llaman mucho la atención todos los pilotos que le han tocado las narices a Antonelli, empezando por Martinius Extension en la Freca, y en menor medida Alex Dunn en la F4 italiana hace unos años. Alex Dunn tenía un coche inferior a Antonelli, pero quedó subcampeón el año en el que Antonelli quedó campeón de la F4 italiana. Batió al resto de los Prema, de vez en cuando pues le molestaba en pista, sí es cierto que era un poco imbatible, pero creo que es un piloto muy bueno. Y el año pasado corrió en la GB3, la Fórmula 3 británica, ya no se llama así porque la FIA lo prohibió. eh, y, y creo que sí que es cierto que me decepcionó un poco, quedó por detrás tanto de Callum Boyson como de Joseph Lowe, pero fue mejorando mucho, sobre todo hasta el final de temporada. Es decir, yo creo que le das 1 o 2 rondas más y hubiera ganado el campeonato. Y bueno, esos sí son los nombres así más destacables. Y luego, bueno, así un poco más de outsiders, Fornaroli, metería a Fornaroli, a Lindblad, a Tramnitz. Fornaroli me parece que siempre ha sido muy tapado a nivel de F3, nunca se le ha dado el bombo que merecía. En F4 lo hizo bien, pero yo es que sobre todo me quedo con el único año que ha disputado en la Freca, con Trident, es que puntuaba en prácticamente todas las carreras. Eso es muy difícil en la Freca, con un equipo de media tabla eso es muy difícil. Y el tío lo hizo y creo que quedó octavo o séptimo en la general. Un año, es decir, un año muy discreto, pero prácticamente perfecto. Me pareció, vamos, uno de los nombres a destacar de la temporada 2022 de la Freca. Subió el año pasado, sí que es cierto que le faltó quizás ese extra de ritmo del campeonato, por Toledo era inalcanzable también, siendo su compañero y tal. Y creo que este año está haciendo un poco lo que tenía que hacer, es decir, pelear por el título, ser el mejor Trident, y yo creo que apenas le han tosido sus compañeros en lo que es a largo plazo del campeonato. Es que siento que en rondas sueltas a lo mejor Megatunif o Ramos estaban cerca y tal, pero a nivel de campeonato, es decir, es uno de los pilotos más sólidos de la temporada. Está haciendo un poco eso que le vimos en la Freca, solo que en vez de con un equipo de media tabla, con un equipo ya como es que Trident en la Freca es media tabla. Trident en la P3 es probablemente el segundo mejor equipo y en la Fórmula 2 es probablemente el peor. Es una cosa loquísima, pero
creo que está haciéndolo muy bien. Y bueno, Veganovic, por supuesto, es decir, Veganovic, el campeón de la Freca, sí que es cierto que lo hizo ya en un segundo año, después de un primer año muy decepcionante, pero creo que es un piloto también muy sólido y sin duda otro de los nombres destacables de este F3. Hmm. Y yo creo que lo que más difícil veo como tal en este F3, viendo sobre todo el talentazo que hay en F2, que hablaremos ahora un poquito de Fórmula 2 también, es que se me hace complicado pensar en algún piloto en concreto de F3 que diga, vale, pues este lo veo sí o sí en Fórmula 1. Y eso en Fórmula 2 ya a principio de temporada, antes de que se anunciase nadie, no me pasaba. Porque yo creo, como tú, que el mayor talento quizás es Mini, pero Mini tiene el impedimento dentro de la academia de Alpine de que tiene por delante a Martins, a Duhan, a pesar de que Martins este año se le están complicando muchísimo las cosas, pero yo le veo al talento de la F3 un poquito más de complicaciones que a la Fórmula 2. Sí, bueno, en el caso de Mini yo creo que es que directamente Alpine no ficha pilotos de su academia ni para atrás. Pero no, es un problema que llevan teniendo durante mucho Sí, tiempo. Es desde decir, de tú. hecho, el único piloto de su academia que ha subido es Guan Yu Zhou y subió con Alfa Romeo, no con ellos. El último piloto al que ficharon de su academia era Jolyon Palmer, para que te hagas una idea. Normal, están Es decir, acojonados aún por si vuelve a y, pasar. y bueno, a Piastri técnicamente lo ficharon, pero por lo que sea, Piastri nunca les preguntó. Pero bueno, aparte de eso, en fin, es una situación muy complicada por eso que dices. Es decir, en F2 hay mucho nivel. Quizás el que mejor lo puede tener en ese sentido, si ninguno de. Es que, bueno, es que claro, iba a decir Browning con Williams, pero claro, es que Browning tiene el problema de que no solo tiene que luchar contra los pilotos de Williams, sino también contra los de Mercedes, ¿no? Hmm. Em, Quizás Limbland por quizás el... Stenson. También. Perdón. Quizás Limbland por el... Si se asocia con Red Bull, ahí puede tener algo para donde tirar, porque no hay gran cosa en la academia. Sí, tiene a dos por delante. En F3 también tiene a Oliver Goethe, pero a mí, Hmm. sinceramente, es que a mí Oliver Goethe nunca me ha llamado la No, atención. a mí Pero tampoco, es que especialmente. es un. Pero bueno. Ahora, a ver, este año no lo está haciendo mal, pero no sé, no me convence. No, y está Creo siendo que regular en Lindblad puntos, como quizás sí. Fornaroli. Hmm. Lo del Lindblad, bueno, sí, lo del Lindblad quiero hablar mucho de esto, porque yo creo que es una historia muy curiosa. Es decir, el año pasado el Lindblad iba camino de ganar sobradamente la Fórmula 4 italiana. De hecho, llegó a la ronda quedaban 3 rondas para el final, de 3 carreras cada una. Y creo que ya lo tenía, tipo, tenía opciones matemáticas de ser campeón cuando todavía quedaba un montón. Pero yo creo que le tuvo que pasar algo en el coche, o en el sorteo de motores, no sé, es que no sé si en la F4 italiana hacen eso, pero que le debió tocar algún motor que no tiraba mucho, que es algo que en Hmm. Fórmula 2 y Fórmula 3 pasa de vez en cuando, especialmente en Fórmula 2. Y perdió el campeonato, es decir, que se vino abajo en las cuatro últimas rondas. Tú coges la Wikipedia, la partes por la mitad y se ve claramente cuando a Limblad le empiezan a pasar cosas y de repente Kasper Stuka gana 9 carreras seguidas, que fue así como ganó el campeonato Stuka. Y yo creo que era Limblad, es decir, Limblad a mí me ilusionó mucho en esa primera mitad de año y luego fue el bluff más absoluto. Y creo que este año, por fin, sobre todo, bueno, sobre todo después de este fin de semana, quiero decirte que ha ganado las 2 carreras, eh, creo que está precisamente demostrando que su estado de forma normal es lo que vimos a inicio de año, a ese inicio de año 2023, no ese final de temporada súper abrupto en donde rara vez acababa en el podio. Es decir, era un piloto que ganaba casi siempre. Y de ahí a no acabar casi en el podio es que tenía algún tipo de problema, o con él o con el coche, no lo sé. Pero lo que está demostrando este año es que sin duda hay manos. Es decir, que ese final de temporada fue una excepción. Y Lindblad sí, precisamente yo creo que por edad y porque eh, tienen más asientos disponibles en Red Bull, pueden alinearse los planetas y le podemos ver en Fórmula 1. Sobre todo si gana este campeonato en su debut, Helmut Marko va a estar muy pendiente de él. Porque es algo que ni Hadjar ni Martí han podido hacer, ganar la F3. Hmm. Hadjar estuvo muy cerca de hacerlo, pero pecheó en aquella quali en Monza y se estrelló y ya perdió toda opción de título. Y Martí, por desgracia, es que le pasó de todo el año pasado, pero también es cierto que estaba en su segunda temporada. Es decir, yo creo que si gana este año Lindblad, sería el puñetazo sobre la mesa que ningún otro piloto de la Academia de Red Bull ha dado en Fórmula 3. Sí, totalmente, creo que sí. Yo también estoy un poquito de Bueno, acuerdo. técnicamente Hauger, pero Hauger luego se diluyó mucho Hmm. en Fórmula 2. Sí, igual tampoco tampoco ayudo demasiado, pero hasta cierto No, punto. eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, damos el saltito a Y bueno, F2. poco más, es decir.
Sí, yo creo que sí. Sí. Ah, bueno, sobre F3, a ver, hay pilotos que me han decepcionado mucho y creo que es hora de hablar de Nicolás Solov, porque Ah, yo creo sí. que, sobre todo para la gente que no oiga, que no maneja mucho de esto, a Nicolás Solov lo conocerán por ser un piloto que está en la agencia de management de Fernando Alonso. Y ya no solo que esté en su agencia de management, porque la verdad es que ahí entra cualquiera que pague, cuenta con, está un poco como tutelado por el propio Alonso, es decir, que le asesora y es un piloto que es en el que Alonso ha confiado durante todo este tiempo. Es como una especie de mentor. Es decir, yo siempre soy muy crítico cuando se dice, no, el pupilo de Fernando Alonso a cualquier piloto de su agencia, pero en concreto yo creo que Nicolás Solov es lo más parecido a un alumno que ha tenido Fernando Alonso allí. Y yo creo que mucha gente se pregunta qué le ha pasado, por qué está rindiendo tan mal. Sobre todo en su primer año fue terrible. Este año sí que es cierto que se ha recuperado un poco, pese a bueno, las sombras de lo sucedido en el Gran Premio de Australia. Pero tampoco está siendo el mejor del equipo ART, que es lo que un poco. Era lo que yo esperaba. Yo pensaba, de hecho, que este año iba a pelear por el título. Creo que, a ver, siempre he sido partidario de decir que le subieron un poco demasiado pronto a F3. Podría haber hecho fórmula regional, que sería el salto lógico. Sí que es cierto que el salto de F4 a F3 lo hacen bastantes pilotos, lo hacen como 4 o 5 al año. Pero quizás es que este año me esperaba que ese salto ya no le afectara tanto. Y me da la sensación de que no se ha recuperado todavía. Veremos cómo acaba la temporada, porque a lo mejor se marca un top 5 y oye, pues mira, eh, cierto boost de confianza tiene para subir a F2, que digo yo que el año que viene debería estar en Fórmula 2. Pero creo que es normal que haya una decepción enorme porque venía de arrasar en la Fórmula 4 española. Y sí que es cierto, yo siempre lo digo, la Fórmula 4 española tiene menos nivel que la italiana. A nivel de pilotaje está un paso por detrás. Pero de ahí a que sus pilotos, en concreto, que su gran campeón salga y haga una temporada tan desastrosa como la que hizo el año pasado en F3, ostras, es que ahí ha habido un problema de adaptación importante. Y quizás aquí lo correcto sea la huida hacia adelante, que lo han hecho algunos pilotos y les ha salido bien. El subir a F2 y demás. No sé qué hará el año que viene, simplemente es que doy por hecho que estará en Fórmula 2. Sí, a ver si con el salto cambian un poquito las cosas. Porque sí, yo también era de los que esperaba bastante Solof y al final como que nos ha decepcionado un poquito a todos.